y psoriasis, ¿sí? Le voy a hacer más hincapié a psoriasis, pero bueno, vamos a empezar. Ahí va. Bien, dermatitis atópica. Bueno, hoy por hoy se habla mucho de esto, ¿sí? Es una patología que es inflamatoria y vamos a hablar, a ver que este término, inflamatoria, sistémica, crónica, se va a repetir en las 3 patologías que les voy a nombrar, que voy a describir y de las que voy a hablar hoy. Es una patología inflamatoria, sistémica. ¿Sistémica por qué? Porque no solamente va a afectar piel, obviamente las manifestaciones van a estar a nivel de piel, pero sistémica también hablamos por las asociaciones que presenta esta patología y por los trastornos que lleva, además de los trastornos cutáneos. Por ejemplo, los pacientes muchas veces, debido al prurito, porque es muy pruriginosa, suelen tener trastornos del sueño, ¿sí? Y todo eso me hace engloba, digamos, a todos trastornos de forma sistémica. Altamente pruriginosa, es crónica y recidivante, es decir, que va a causar con brotes y remisiones, y decimos que es multifactorial, ¿sí? En donde hay factores genéticos y factores ambientales. Lo, digamos, muy importante en esta patología, ¿sí? Es esto, la disfunción en la barrera epidérmica, ¿sí? ¿Qué pasa? La barrera epidérmica, la piel en sí, no está indemne, lo que hace que haya una pérdida transepidérmica de agua, ¿sí? Ingreso, también voy a ayudar con esto, ingreso de bacterias, ¿sí? Y de flora microbiana, que hace una alteración microbiana local, y esto lleva a una desregulación inmunitaria con liberación de mediadores, como va a ocurrir también en la psoriasis. Liberación de citoquinas, mediadores inflamatorios que van a perpetuar el proceso. Bueno, vamos a ver que se da a nivel de bebés, a nivel de niños y a nivel de adultos, ¿sí? Es decir, que todos podemos tener una dermatitis atópica. Frecuentemente la habrán visto en niños, en lactantes, a nivel de lo que son los cachetes, las mejillas, ¿sí? Agravada por telas tipo polar, lanas, ¿sí? Se va a presentar de forma de placas eritematosas y vesiculosas, ¿sí? Son placas eritemato-vesiculosas, muy pruriginosas, y que digamos que lo que va a variar en estos grupos etarios es la topografía de estas lesiones, ¿sí? En los niños, en los bebés, en la lactancia, vamos a encontrarla más frecuentemente a nivel del cuero cabelludo, en las mejillas y en la zona de codos y rodillas. En los niños ya no es frecuente en la cara, ¿sí? Y se va a sentar más que nada a nivel de los pliegues, ¿sí? Muñecas también, en las piernas, en la zona glútea, y muy frecuentemente, que también a lo mejor la habrán visto o la verán, a nivel de la cara anterior en codos y huecos poplíteos. Y en el adulto puede darse de forma sistémica en cualquier parte del cuerpo y ya puede volver a aparecer a nivel de la cara, ¿sí? Podemos encontrarla en los párpados, en la zona perioral, a nivel del cuello y también en cualquier parte del tronco y miembros. Existen unos criterios que son los criterios de Hanifin y Raskas, que son criterios mayores y menores a través de los cuales uno puede sospechar y diagnosticar la dermatitis atópica. No quiero olvidar mencionar la marcha atópica, que sabemos que junto con las alergias cutáneas también vienen hay un terreno de base de alergia que acompaña, digamos, a lo que es la alergia alimentaria y alergias respiratorias, ¿sí? Acá en este gráfico se muestra más que nada sobre todo la edad y la incidencia de aparición de este tipo de alergias. ¿Cómo vamos a tratar a la dermatitis atópica? Es importante que no solamente nos aboquemos al tratamiento de las reagudizaciones, ¿sí? Porque esto es una enfermedad crónica, como les decía al principio. Entonces, primero uno la clasifica en leve, moderada y severa, porque en base a eso será el tratamiento. En las leves vamos a ser más bien conservadores y manejarla con emolientes, ¿sí? Y conductas higiénico-dietéticas. Baños cortos, con agua más bien tibia, jabón más bien cremoso, ¿sí? En cuanto a lo que es la dermatitis atópica leve a moderada, acá ya incluimos a los corticoides, ¿sí? Corticoides tópicos, no vía oral en este caso, de baja potencia, mediana potencia, e inmunomoduladores como son el tacrolimus, el crisaborol, una nueva molécula, para, en estos casos, estos dos últimos como ahorradores de corticoides, ¿sí?
para no instaurar largo tiempo con corticoide en piel y evitar los efectos adversos. Para dermatitis atópica moderada, acá lo mismo que todo lo anterior, pero agregamos fototerapia, ¿sí? Y en la severa, a toda la anterior más la fototerapia, vamos a agregar ya tratamientos sistémicos, como por ejemplo ciclosporina, ¿sí? Esta está aprobada. Off-label podemos usar metotrexato, por ejemplo, o azathioprina. Y también hoy por hoy están ya de primera línea los biológicos, y entre ellos el dupilumab. Bien, muy sintético porque me voy a abocar más que nada a lo que es psoriasis. En cuanto a hidradenitis supurativa, sí vamos a encontrarla en la literatura con otros nombres, ¿sí? Es una enfermedad también inflamatoria, también sistémica, crónica, y es recurrente porque va a tener brotes y remisiones, ¿sí? Pero esta, atención, porque puede ser debilitante y potencialmente discapacitante. Después vamos a ver fotos y van a ver por qué se los digo. Prevalece principalmente en mujeres más bien jóvenes, entre los 20 y los 40 años, ¿sí? Y lo importante es que suele ser subdiagnosticada, por eso es que hay que pensarla. ¿Por qué se produce? Bueno, el problema va a estar acá a nivel de la glándula apócrina, ¿sí? Las glándulas apócrinas son un tipo de glándulas sudoríparas, es decir, que secretan sudor y que asientan donde ya ahora les voy a contar dónde. ¿Qué pasa? Esta glándula se inflama y a través de esta tríada, ¿sí? De oclusión folicular, es decir, que hay una hiperkeratosis acá a este nivel, ¿sí? Arriba en el folículo piloso, que hace que haya una oclusión folicular, más un desequilibrio en el sistema inmune y un terreno genético predispuesto, hace que se desarrolle esta enfermedad. Pero el problema, digamos, radica en esta glándula apócrina, ¿sí? Entonces, clínicamente vamos a tener una expresividad variable, ¿sí? No es que siempre se manifiesta de la misma forma, ¿sí? Ya vamos a ver ahora los fenotipos. Pero se va a manifestar en aquellas zonas anatómicas en donde predominan este tipo de glándulas sudoríparas apócrinas, ¿sí? Que son regiones axilar, genital, interglútea, submamaria, genital, ¿sí? Y menos frecuentemente, pero que también se puede dar a nivel de nuca, retroauricular, conducto auditivo externo. Se va a presentar a través de pródromos, pueden aparecer, a veces no son, obviamente son específicos y son pasados por alto, pero el paciente va a referir, y vamos a notar nosotros, nódulos, ¿sí? Estos nódulos pueden ser inflamatorios que autoinvolucionen, o pueden ser nódulos inflamatorios que se conviertan en un gran dolor de cabeza para el paciente y para el médico, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas básicas de presentación. La forma folicular, que es la más frecuente, que se manifiesta a través de comedones, tipo lesiones de foliculitis y forúnculos, por eso se llama folicular, a nivel de esas zonas donde recién les contaba de asiento de glándulas apócrinas. Se puede asociar con acné, ¿sí? Acné tardío, y bueno, voy a ver distintos tipos de lesiones, este tipo de lesiones en distintos estadios. Va a predominar acá el prurito. Mientras que en la forma inflamatoria, ¿sí? Acá voy a tener lesiones obviamente más inflamatorias propiamente dichas, con mayor número de nódulos. Estos nódulos van a ser secretantes, ¿sí? Y hasta muy, van a desorganizar bastante la arquitectura, ¿sí? Del tejido comprometido. Y va a predominar el dolor y el olor, ¿sí? Porque es por algo que se llama hidradenitis supurativa, ¿sí? Es secretante. La folicular en algunos casos también puede ser que puede evolucionar a la forma inflamatoria. Sabemos que es un mundo, ¿sí? Y que, como muchas patologías de piel, está relacionada con otras patologías sistémicas, ¿sí? Entonces, a la hidradenitis supurativa la vamos a relacionar, porque patogénicamente está relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal, con pioderma gangrenoso, espondilitis anquilosante, trastornos renales, puede estar asociada a síndromes, en un contexto también de sobrepeso o obesidad del paciente, disendocrinias. En general es un fenotipo de paciente, a lo mejor justamente con sobrepeso, que tiende a una insulinoresistencia, ¿sí? Generalmente en un contexto de síndrome metabólico. Por eso es que el manejo en todas estas patologías inflamatorias nosotros lo hacemos de forma interdisciplinaria.
¿Cómo llego al diagnóstico? Bueno, con la clínica, las lesiones típicas, ¿sí? Que decíamos, el fenotipo de las lesiones, las localizaciones características y la recurrencia, porque el paciente lo que va a decir es que esto, digamos, no le pasa una vez sola, recurre, y por eso brotes y remisiones. Y bueno, se confirma, digamos, más allá de la clínica, con un estudio complementario que es la ecografía, y la ecografía es operador dependiente, pero tratamos de que sea de alta resolución y pedimos ecografía Doppler para así poder estadificar el grado de hidradenitis supurativa. Tiene, digamos, 3 estadios. Nosotros lo que hacemos es cuantificar la clínica, como que la medimos, esto se llama clinimetría, y con cuestionarios de calidad de vida para ver cómo repercute esta enfermedad en el paciente, y la escala de Harley, que es una escala como para estadificar de forma ecográfica, ¿sí? Siendo Harley 1, 2 y 3, el 1 la más leve y Harley 3 la hidradenitis severa. ¿Cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, en principio siempre es importante en piel las medidas generales, la higiene, una buena dieta antiinflamatoria. En este caso, como están afectadas las glándulas apócrinas, que son glándulas que desembocan en el folículo piloso, se recomienda la depilación láser o con luz pulsada. Y bueno, siempre el paciente tiene que estar acompañado, ¿sí? en una terapia psicológica. Después de primera línea tenemos los anti-TNF, ¿sí? Que es la terapia biológica, que va justito apuntando a lo que es la fisiopatogenia en lo que es la inmunidad. Y hoy por hoy, ya actualmente, se ha aprobado el secukinumab, que es una antiinterleuquina 17. También, bueno, se puede acompañar de antibióticos, suelen ser pacientes que vienen tratados con múltiples antibióticos, van de un médico al otro, ¿sí? A veces se tratan con isoxinoína, ¿sí? Pero nunca llegan al éxito. Antibióticos que digamos, ayudan, en este caso son la clindamicina asociada con rifampicina, cefalexina también, cipro y trimetoprima sulfa. La clindamicina tópica en loción también es efectiva y hay estudios que la comparan su efectividad con la clindamicina vía oral. Después de tercera línea y de segunda línea tenemos a los corticoides sistémicos, que muchas veces tenemos que asociar este anti-TNF con corticoides, o por ejemplo tratar con triamcinolona intralesional a las lesiones cicatrizales, o en algunos casos se usa la dapsona, ¿sí? Como también antiinflamatoria. Y en casos que también no son poco frecuentes, llegan a lo que es la indicación quirúrgica, que es cuando hay tractos sinuosos, fístulas sin respuesta, ¿sí? Cuando hay muchas cicatrices acornadas y cuando hay pronóstico de mayor cicatriz y que siendo una hidradenitis mutilante, o también cuando ya hay carcinomas o hay potencial desarrollo de los mismos. Y recuerden que, como habíamos visto en la clase pasada, hay epiteliomas, carcinomas que van a asentar, van a desarrollarse a partir de lesiones ulceradas y lesiones previas. Entonces, importante que les quede acá es el inicio terapéutico temprano, en lo que es llamada ventana de oportunidad, así que hay que controlar la enfermedad inflamatoria antes de que ocurran las secuelas, porque una vez que ocurren las secuelas ya estamos tarde, ¿sí? El manejo es bastante difícil, porque bueno, suele empezar en etapas digamos, en edades jóvenes, y bueno, muchas veces tiene estas asociaciones por esta, digamos, cuestión poligénica que tiene, y que bueno, que es interdisciplinaria, como les decía. Acá algunas lesiones, ¿sí? No son solamente fotos de internet, tengo especialmente una paciente que, bueno, en este caso no traje la foto, pero que está más o menos como son estas fotos que les estoy mostrando. Áreas nodulares, ulceradas, cicatrices acordonadas, fístulas, ¿sí? Y total desorganización de la arquitectura que puede llegar a ser muy estigmatizante. Trayectos fistulosos, áreas de secreción, ¿sí? Muy bien. Y ahora pasamos a la psoriasis, ¿sí? Que esta, bueno, acá me voy a extender un poquito más. Por definición, de nuevo, es una enfermedad, eritemato escamosa, ¿sí? Porque así van a ser las placas, con ese eritema en la escama,
Es inflamatoria, ¿sí? Es sistémica, nuevamente aparece este término, no es contagiosa, por lo menos tiene una a favor, es crónica, ¿sí? Inmunomediada y tiene base genética. También va a predominar entre los 20 y los 40 años, aunque puede aparecer psoriasis en cualquier momento de la vida. De ahí, en realidad, uno la divide, puede clasificar en la edad de aparición en psoriasis tipo 1, cuando es antes de los 40 años, y psoriasis tipo 2 después de los 40 años. En este caso, en la psoriasis tipo 1 hay más asociación genética, ¿sí? Y familiar, y en la psoriasis tipo 2 no siempre hay correlación familiar. No hay distinción de sexo, ¿sí? Y es más frecuente en los caucásicos. Vamos a ver, como lesiones elementales, las placas, ¿a nivel de dónde? Las habrán visto también porque es muy frecuente y fácilmente diagnosticable, incluso cuando uno está en el colectivo, ¿sí? En codos, rodillas, región lumbosacra, cuero cabelludo, siempre es importante examinar el cuero cabelludo. Pero bueno, las placas pueden coalescer y extenderse a todo el tegumento. También puede haber afectación de palmas y plantas, solas o acompañadas de las placas psoriásicas. Hay dos tipos de psoriasis, ¿sí? Que son de una urgencia dermatológica, que son la eritrodermia y la forma pustulosa generalizada, ¿sí? Porque tienen pronóstico severo. Y bueno, vamos a ver que acá hay un trastorno a nivel de los queratinocitos, donde hay una hiperproliferación de estímulo mitótico que hace que tengan una diferenciación alterada y esto genere después lo que es la placa en la clínica. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Uno dice, ¿cuál es la causa? ¿A qué se debe la psoriasis? ¿Es una causa infecciosa? Bueno, son múltiples, por eso decimos que es multifactorial, nuevamente, ¿sí? Tenemos factores genéticos, o sea, tenemos que tener una base genética. Entre ellos, bueno, hay muchos factores de histocompatibilidad asociados, entre ellos el HLA-B27, que también está asociado a uveitis y a artritis psoriásica. Y también tenemos factores ambientales, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente tiene obesidad, sobrepeso, si es un paciente estresado o momentos, digamos, de estrés, si el paciente tiene hábitos tóxicos, alcohol, drogas ilegales, ceterista, infecciones de cualquier tipo, especialmente el estreptococo, fármacos, porque hay fármacos que gatillan a la psoriasis, y traumatismos. Cuando hablo de traumatismos, bueno, me veo obligada a hablar del fenómeno de Koebner, ¿sí? El fenómeno de Koebner es simplemente la aparición de la lesión, es la reproducción de la lesión de psoriasis sobre piel que estaba aparentemente sana. Por ejemplo, el paciente se expone al sol, ¿sí? No tenía ninguna lesión de psoriasis y aparece la psoriasis. O por ejemplo, el paciente se hizo una biopsia y donde le tomó contacto la cinta, ¿sí? Adhesiva, ahí también generó placa. O mismo con los tatuajes, ¿sí? Ojo, porque puede a través de un Koebner aparecer también la placa de psoriasis. Pero bueno, no es específico, no es que uno dice, bueno, tengo Koebner, es psoriasis. Hay otras patologías que también me pueden dar Koebner como infecciosas, ¿sí? Que después por ahí secundario al rascado se autocontagian y se reproduce la lesión, como pasa en el columelo contagioso o en el HPV. Y la parte inmunológica, que es indiscutible, sobre todo hoy por hoy, que es a esto a donde apuntan los tratamientos, ¿sí? Acá lo que ocurre es lo siguiente. Es cualquier antígeno, ya sea fármacos, antígenos, microorganismos o autoantígenos, son captados por la célula presentadora de antígenos, que es la célula de Langerhans, ¿sí? En la piel, que está a nivel de epidermis y dermis. Esta célula la va a exponer en su membrana, ¿sí? Y al antígeno, y este va a ser reconocido por los linfocitos, que van a hacer toda una activación, una liberación de mediadores inflamatorios con interleuquinas, factores de necrosis tumoral, y ahí, digamos, se hace todo un estímulo mitótico, ¿sí? Que va a generar esta alteración en la diferenciación y en la hiperproliferación de los queratinocitos, que me va a dar la clínica de psoriasis. Bien, clínicamente, no son todas la psoriasis no se manifiesta clínicamente siempre de la misma forma. Tenemos la forma más frecuente, que por eso se llama vulgar, que es la forma en placas, donde justamente voy a tener estas placas eritematoescamosas que asientan sobre generalmente estas zonas de codos, rodillas, región lumbosacra, cuero cabelludo, pero también tengo que examinar las uñas. Estas placas van a ser
simétricas, ¿sí? Es muy raro, podría decir casi imposible, que se dé de un solo lado, ¿sí? Es decir, que si tengo de un codo, tengo que ir a fijarme el otro codo. Si tengo una rodilla, me tengo que ir a fijar en la otra. Y así, digamos, en el tronco lo mismo. Fíjense, en este paciente, ¿sí? Tenemos que se respeta la simetría lesional, es decir, la presencia de lesiones cuando yo a ambos lados del hemicuerpo. No es que sean iguales, porque esta es más grande, acá son más chicas, pero digamos que a ambos lados se dan. Son placas que tienen un eritema de base, ¿sí? Una escama en la superficie, esa escama es blanquecina, nacarada, a veces bueno, puede tener mayor o menor grosor y eso es lo que también nosotros medimos cuando hacemos la plinimetría. Acá tenemos otra paciente en asociación con obesidad, ¿sí? Fíjense que también acá es una psoriasis vulgar en donde tiene, si bien es más extensa que la anterior y parece más grave. ¿Por qué? Porque tienen mayor espesor estas placas, hay más escamas, ¿sí? Pero bueno, fíjense que respeta las zonas de flexión, ¿sí? Se da en lo que son zonas de extensión, y es típico esto de la psoriasis vulgar, ¿sí? También vemos áreas fisuradas, impetigienizadas, esto la paciente estaba con prurito, bueno, y también un poco con falta de higiene. La afectación palmoplantar es muy frecuente, hay que hacer diagnóstico diferencial con dermatitis de contacto, puede ser que sea solamente a nivel palmoplantar o puede ser que se acompañe de una forma de psoriasis en placas. Bueno, no olvidar la forma del cuero cabelludo, como les decía, ¿sí? En general lo que es la zona retroauricular, en la zona de la nuca, en la zona del tríqueo. Y hay una forma que se llama seopsoriasis, que es aquella que asienta sobre zonas seborreicas. Entonces acá tengo que hacer diagnóstico diferencial con la dermatitis seborreica. A lo mejor es un paciente que no tiene antecedentes de psoriasis personales, ¿sí? Y de repente concurre a la consulta, entonces uno tiene que pensar en esto. Y no solamente pensar que podría ser una dermatitis seborreica. Otra forma de presentación es la psoriasis en gotas, ¿sí? O también llamada gutaca. En gotas, ¿por qué? Porque ya no son placas manifiestas, son pápulas, son placas más pequeñitas, ¿sí? Y suelen asentar en tronco. Ya no es sobre codos, rodillas, ya es más bien una afectación difusa, ¿sí? Y acá en este caso es más bien subaguda, ¿sí? No es crónica. La forma en gotas es una forma especial que se va a dar más que nada en niños, adolescentes, adultos jóvenes y que suele estar relacionada con faringoamigdalitis estreptocóxica. Por eso es que tengo que hacer diagnóstico diferencial con una infecciosa que habíamos visto en la primera clase, que es la pitiriasis rosada de Gibert, que es una enfermedad viral. ¿Por qué? Porque se manifiesta de esta forma también similar con eritema y escamas en la superficie, aunque esas escamas no son tan estratificadas y tan blanco-nacaradas. Otra forma es la psoriasis invertida o psoriasis de los pliegues. ¿Por qué se llama de los pliegues? Porque justamente asientan los pliegues. ¿Por qué se llama invertida? Porque es más eritematosa que escamosa, ¿sí? Como veíamos en las fotos anteriores, la forma vulgar es bien escamosa, ¿sí? Acá, bueno, a veces que la escama es imperceptible. Entonces, bueno, acá el diagnóstico diferencial va a ser con los intertrigos, ¿sí? Bueno, se va a dar más que nada en pliegues y zonas de flexión. Hay otra forma de psoriasis que es la forma pustulosa, que va a presentar pústulas, como dice la palabra. Pero estas pústulas, si yo las cultivo, el cultivo va a salir negativo, ¿sí? Porque son pústulas asépticas, ¿sí? Nada, son microprocesos de neutrófilos en realidad, que se comportan en la macroscopía como si fueran pústulas. Puede ser localizada, ¿sí? A nivel de palmas y plantas. Tenemos una forma especial, que es la acrodermatitis continua de Aropo, que les voy a mencionar brevemente, y una forma generalizada, que es más grave, porque esta, como les había dicho al principio, junto con la forma eritrodérmica, es un criterio de internación. La palmoplantar, como les decía, no solamente que puedo tener lesiones eritematoscamosas en palmas y plantas, sino que también se acompaña de pústulas, pero esto es solamente localizado a nivel de palmas y plantas. Entonces, pensar siempre lesiones en palmas y plantas, de qué tipo son, y pensar en psoriasis, además de pensar en sífilis, además de pensar en dermatitis de contacto. Bueno, la acrodermatitis continua de Alopo es una forma de psoriasis, también localizada en manos en general, que se da a nivel de las falanges distales,
¿sí? Hay eritema, hay flegosis, puede haber trastornos unguiales, artritis, ¿sí? Se llama acrodermatitis por eso, porque es como una dermatitis acral, ¿sí? Y la pustulosa con lesiones más bien predominantemente pústulas y que pueden alternar con eritematos camosas de la psoriasis en general. Recordar que por eso también acá vamos con lo que es sistémico, no solamente afecta piel y uñas, sino que también me puede dar en algunos casos una artropatía, ¿sí? Una artropatía seronegativa en la que en general se manifiesta posterior a el brote en piel, pero muchas veces puede ser concomitantemente o previo. Y se suele acompañar de alteraciones ungueales, ¿sí? Entonces, ¿yo cuándo lo voy a pensar? ¿Cuándo voy a pensar y sospechar que puedo estar en presencia de una artritis? Cuando hay rigidez matutina, es decir, el paciente se levanta y le cuesta arrancar, cuando empeora el movimiento, el ejercicio y el dolor empeora el reposo, cuando tengo afectación de las uñas, afectación de cuero cabelludo y región retroauricular, cuando tengo afectación también de pliegues, ¿sí? Cuando hay asociación con uveitis, entesitis y en aquellos casos en los que haya un compromiso de una superficie corporal mayor a un 10% o más de 3 áreas comprometidas, ¿sí? En todos esos casos siempre sospechar presencia de artritis. ¿Sí? Nosotros en esos casos en general los derivamos al reumatólogo y trabajamos muy bien en conjunto. Bien, la artritis psoriásica puede ser una artritis periférica, sí, con compromiso. En general son oligoartritis que arrancan principalmente en general a nivel de las manos, ¿sí? Pero bueno, pueden comprometer cualquier parte, eso sería periférico. Podemos tener una artritis axial, ¿sí? Se puede acompañar con dactilitis, entesitis y obviamente lesiones a nivel de piel y uñas. En cuanto a las uñas, siempre tenemos que ver a un paciente que sospechamos psoriasis y artritis psoriásica, vamos a mirarle las uñas. Las manifestaciones unguiales son universales, son muy frecuentes, muy variadas, entonces podemos encontrar la famosa mancha en aceite, que es que cuando la uña, la parte distal, se levanta, me queda blanquecina, ¿sí? Como en este caso, o mancha oleosa, ¿sí? Que podría hacer diagnóstico diferencial con una onicomicosis. Pero bueno, es raro que tenga las dos o que tenga en todas las uñas onicomicosis, ¿sí? Entonces ahí ya pienso más en algo sistémico. Después puedo tener hiperkeratosis subungueal, ¿sí? Estriaciones longitudinales transversales, bueno, onicopatías múltiples. Pero también, además de la mancha oleosa, es muy frecuente el pitting, ¿sí? Que son hoyuelos a nivel de la lámina ungueal, llamado metafóricamente como uña en edad de costurera. Bien. Y la forma de psoriasis eritrodérmica es otra forma clínica que puede ser que el paciente debute con ella o sea el empeoramiento de una forma de psoriasis vulgar. Voy a resaltar que no siempre todas las eritrodermias son de causas psoriáticas. La eritrodermia es una condición del paciente grave en el cual el paciente debe ser internado, al menos en el estado agudo. Y puede ser desencadenada por un montón de patologías, entre ellas la psoriasis. También puede ser desencadenada por dermatitis atópica, por linfomas, ¿sí? Neoplasias de base. Bueno, en este caso, ¿qué puede pasar? Que un paciente con psoriasis se complique, ¿sí? O bien debute con una eritrodermia o se complique su enfermedad de base, ¿sí? La psoriasis vulgar. Ya sea por enfermedades sistémicas descompensadas, ¿sí? Pacientes dializados, pacientes diabéticos, HIV-Sida, infecciones varias, ¿sí? O trastornos, por ejemplo, por complicaciones de fototerapia, quemaduras solares, uso de fármacos, esteroides también, corticoides inyectables, supresión brusca de corticoides, ya sea inyectables o vía oral, ¿sí? Y bueno, ni hablar de tóxicos como etilismo, alcohol, drogas ilegales, estrés. Bueno, recordad que en la eritrodermia no tengo partecitas, tengo ya casi un 90 o mayor porcentaje de compromiso corporal, ¿sí? Acá el paciente tiene una alteración para establecer para el equilibrio hidroelectrolítico, por eso es que el paciente debe ser internado. Bueno, acá el paciente
se va a ver todo eritematoso, ¿sí? Y en general es muy frecuente que el paciente cuando se saca la ropa deja las escamas en el consultorio, en el suelo. En la infancia también podemos encontrar psoriasis, ¿sí? Puede afectar cualquier parte del cuerpo, muy frecuente en el área del pañal, ¿sí? Porque es una patología agravada por el pañal y en general suele tener antecedentes paternos de psoriasis. ¿Qué ocurre en el embarazo? Bueno, sabemos que, como les decía al principio, frecuentemente se desarrolla en personas jóvenes, ¿sí? Entonces en mujeres en edad fértil. Recordamos que los queratinocitos tienen receptores para progesterona y estrógenos. Por eso es que, bueno, puede haber cambios durante el embarazo. Un 50%, un poquito más, en general van a mejorar durante el primer y segundo trimestre, ¿sí? Y un 26% se dice que aproximadamente empeora hacia el tercer trimestre y en el posparto, ¿sí? Y hay un porcentaje que se mantiene sin cambios. Obviamente, una embarazada con psoriasis va a tener más probabilidad de comorbilidades como hipertensión, diabetes gestacional y sobrepeso en el embarazo, y también depresión. ¿Qué herramientas, recursos tengo para tratar en el embarazo? Uno a veces dice, ojo con embarazada, por ahí no la quiere ni tocar. Bueno, es el único caso en el que puedo instalar corticoides, ¿sí? En general los corticoides están contraindicados, salvo los tópicos, que los usamos mucho, los sistémicos no los usamos. También se puede administrar ciclosporina en caso de eritrodermia psoriásica. A nivel tópico, bueno, eso siempre, ¿sí? Emolientes y corticoides de mediana y baja potencia, y la fototerapia, pero ultravioleta de barra angosta UVB, ¿sí? Entonces, de primera línea, trato obviamente de ponerle menos es más. Emolientes, siempre. De segunda línea, corticoides tópicos, baja, mediana, y si fuera necesario, bueno, alguno de alta potencia. Y fototerapia. Y de tercera línea, la ciclosporina, ¿sí? Pero solamente para casos de eritrodermia psoriásica. Y biológicos, si amerita también el cuadro, los anti-TNF, específicamente el certolizumab, que está aprobado y probado en embarazo. Con respecto a las comorbilidades de la psoriasis, que yo les decía que son muy frecuentes y importantes, así como aparecen placas en la piel, van a aparecer placas en las arterias, ¿sí? Y así como hay rigidez en las articulaciones, voy a tener rigidez arterial, ¿sí? Entonces uno ve lo de afuera, es lo que en piel es lo que uno ve, ¿sí? Pero también hay un paciente inflamado y un paciente afectado por dentro. Las comorbilidades son muchas y van a depender de un montón de factores. En sí, por la patología en sí misma, que tiene patogenia, comparte su patogenia con lo que es artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente Crohn. Después, bueno, en cuanto a la inflamación, se asocia a síndrome metabólico, ¿sí? Por eso siempre al paciente lo mandamos al clínico, le mandamos al cardiólogo, nutricionista y demás, pero el clínico es indispensable. Bien, también es frecuente que sea un paciente con esteatosis hepática, debido justamente a su alimentación, ¿sí? Y también por los tratamientos. Muchas veces las comorbilidades son relacionadas con el tratamiento. Nefrotoxicidad debido a la ciclosporina, la hepatotoxicidad también por la ciclosporina y el metotrexato, dislipemia cuando usamos acitretin y cáncer cutáneo cuando usamos fototerapia, sobre todo PUVA. A nivel cardiovascular, también es muy importante. En general, por todo esto, nosotros solemos acompañar entre los estudios complementarios ecodoppler de vasos del cuello, ¿sí? Porque está visto que hay una disfunción endotelial con un aumento del endotelio vascular, sobre todo en las carótidas. Hay una alteración en el metabolismo lipídico, ¿sí? Hay un score de calcio aumentado y alteración en el metabolismo de la homocisteína. Todo eso repercute en lo que es la parte cardiovascular. Ni hablar, bueno, si el paciente tiene obesidad, si es un paciente que también tiene más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y por lo tanto ACV, mayor riesgo de infarto, enfermedad coronaria, ¿sí? Bueno, y todo lo que son trastornos neuropsiquiátricos y bueno,
las comorbilidades, digamos, si el paciente tiene hábitos tabáquicos y, bueno, tóxicos. Mitos y verdades, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, los AINES. Uno dice, bueno, voy a dar antiinflamatorios, es una patología que presenta inflamación. Bueno, en general trato de ser más bien conservadora también en este caso porque pueden llegar a ser gatillo los AINES en un paciente con psoriasis. Los glucocorticoides tampoco los indico, ¿sí? De forma oral, ¿sí? Porque son pan para hoy y hambre para mañana. El metotrexato favorece la enfermedad cardiovascular, pero ojo porque por el otro lado me puede dar, puede traer como consecuencias el riesgo de esteatosis, patologías a nivel respiratorio, pulmonar y demás. Las estatinas en una época algunos las indicaban de forma empírica, ¿sí? Se estudió bastante esto, se vio que bueno, solamente están indicadas cuando hay hiperlipidemia. Si no hay hiperlipidemia no se dan de forma preventiva. Y los bloqueantes cálcicos y los IECA están descritos como fármacos que pueden empeorar el cuadro de psoriasis o que pueden provocarla. Pero bueno, no están contraindicados y en todo caso si el paciente estuviera medicado con eso, hasta que no haya una contraindicación manifiesta, se los puede dejar, digamos, sin su tratamiento habitual. Bien, y vamos a pasar al diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo hago diagnóstico? Muchas veces es fácil, sencillo, simplemente reconocer las lesiones, ¿sí? Pero bueno, muy importante siempre ser prolijos y hacer una anamnesis bien detallada. Después con la clínica, ¿sí? Es decir, veo las lesiones características, la simetría, el tipo de lesiones. Nosotros los dermatólogos en algunos casos hacemos lo que se llama el raspado metódico. Cuando es necesario, porque hay que hacer algún diagnóstico diferencial y no está muy claro, hacemos una biopsia, ¿sí? Y vemos los signos característicos en la histopatología. Pedimos también rutina de laboratorio, no porque vaya a aparecer algo en particular en esos resultados, que me digan psoriasis, sino para ver cómo está el paciente en general, cómo están sus receptores de fase aguda, cómo están sus enzimas hepáticas y todas sus funciones, digamos, orgánicas básicas. Y cuando está indicado también estudios de imágenes, radiografía, para ver las articulaciones, en algunos casos se pueden pedir resonancias o ecografías para ver cómo están los tendones y demás. Bueno, y vamos a tener bastantes diagnósticos diferenciales porque hay veces que la psoriasis, la medicina es mala, ¿sí? En cuanto a que no es bastante simuladora y nos puede llegar a confundir. Entonces, si es una forma en placas, no siempre se asienta así como en el libro nos cuenta que sobre rodillas, codos, bueno, y muchas veces puede pasar que no sea tan manifiesta. Entonces tengo que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Como les decía, la psoriasis en gotas con la pitiriasis rosada, la invertida generalmente con los intertrigos, la eritrodermia psoriásica con otros trastornos que me pueden desarrollar una eritrodermia y así los diagnósticos. Bueno, la pitiriasis liquenoide crónica, que es bastante parecida, esto es una entidad que vemos no tan frecuentemente, pero la vemos en piel y uno suele confundirla mucho con psoriasis, ¿sí? Porque son así también, o sea, me refiero con esto, que no toda placa y dermatoscamosa va a ser una psoriasis. Por eso a veces la importancia de la histopatología. También, bueno, tener en cuenta la sífilis, que teníamos sífilides psoriasiformes, ¿sí? También puede presentar lesiones eritematoescamosas. Entonces, bueno, esto igualmente si yo lo veo, no pienso en una psoriasis, pero si me voy a la lesión elemental, bueno, no está de más pensarla. Eczemas de contacto, en este caso por la villa del cinturón, ¿sí? Eczema de contacto en manos, genodermatosis, tiña corporis, pitiriasis versicolor, ¿sí? La tiña de la mano, que habíamos visto también la semana anterior. Bueno, y llegando por un poquito, acercándonos al final, ¿sí? Vamos a ver cómo la tratamos, qué herramientas, qué recursos tenemos hoy por hoy, ¿sí? Para ello primero tenemos que establecer la gravedad, porque no voy a tratar de igual forma a un paciente que tiene lesiones cutáneas, artritis y comorbilidades a un paciente que tiene solamente una placa en el cuero cabelludo.
Entonces, vamos a clasificarla en leve, moderada y severa, ¿sí? Por suerte, la mayor parte de las psoriasis son leves, ¿sí? Y el menor porcentaje son severas. La psoriasis leve es aquella que es en gotas, ¿sí? O aquella en placas que compromete menos del 10% de la superficie corporal. Hablamos de psoriasis moderada cuando es un compromiso corporal entre un 10 y un 30%, ¿sí? Siempre y cuando se respete manos, pies y genitales, ¿sí? Porque esas áreas se consideran incapacitantes. ¿Qué quiero decir? Que yo, por más que no tenga un compromiso de más del 10%, ya si tengo compromiso a nivel de palmas y plantas, eso ya es una psoriasis severa, ¿sí? Una psoriasis grave, entonces es aquella que tiene una superficie corporal comprometida de más del 30%, o que se localiza en zonas incapacitantes, ¿sí? Y que presenta artropatía. Por ejemplo, si yo tengo un odontólogo, un enfermero, un jardinero, ¿sí? Alguien que trabaja en oficina y tiene una psoriasis palmoplantar, esa persona cómo se calza, cómo agarra sus elementos de trabajo, ¿sí? Bien, entonces vamos a medir. Uno dice, está bien, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es más del 30, menos del 30? Bueno, ahí nuevamente la clinimetría. Y esto voy a hacer una pasadita rápida. Nosotros cuando hacemos psoriasis llenamos bastantes papeles, como a lo mejor pasa en otras patologías, ¿no? Pero hoy por hoy se usa mucho la terapia biológica, es lo más noble, se ha demostrado, pero bueno, obviamente por su elevado costo uno tiene que justificar y demostrar que el paciente lo precisa. Entonces, para cuantificar esta clínica, lo más utilizado es la superficie de área corporal comprometida, es el BCA, ¿sí? El PASI, que es una escala que brevemente se las voy a contar. NAPSI, esto la verdad que no lo hacemos, pero bueno, en caso de que hubiera que hacerlo, existe para ver el compromiso de las uñas. Y el DLQI, ¿sí? Que es un índice de calidad de vida en psoriasis. Y el PGA se usa más que nada en estudios pivotales y lo que es el área de investigación. El PASI, este score, es muy utilizado y uno muchas veces incluso habla de PASI para referirse a la mejoría del paciente y a la eficacia de los tratamientos. Entonces, es un score, ¿sí? Donde se mide el eritema, el grosor de la placa y las escamas a cada, estas lesiones según donde asienten, si se asientan en tronco, cabeza, en miembros, a cada topografía se le asigna un porcentaje y a través de una serie de cálculos, ahí vemos si es leve, moderada o severa. Se considera la regla de los 10, más de 10, un PASI mayor a 10 y un BCA mayor a 10, estamos en una psoriasis severa. Siempre cuando es mayor a 10 ya se considera severa, ¿sí? Esta es la tablita, ¿sí? Que a lo mejor la hayan visto. Y también podemos calcularla online. Hoy por hoy ya tenemos la tecnología a nuestro alcance, ¿sí? Y si no, bueno, y acá tenemos el DLQI, ¿sí? Que es un cuestionario en donde uno le pregunta al paciente cómo estuvo con respecto a los dolores, el prurito, su actividad social, y deportiva, su actividad sexual, cómo le repercute la enfermedad en su vida diaria. Aplicaciones que podemos bajar en el dispositivo, yo de hecho las uso, ¿sí? Como para ver, calcular el PASI, el BCA, el NAPSI y agregar las comorbilidades. Y después, para lo que es criterio de evaluación en artritis psoriásica, también tenemos cuestionarios para ver la funcionalidad, ¿sí? Ya sea el HAC para compromiso periférico, BAFI, ¿sí? Esto se los traigo los nombres por si después quieren ampliar, buscar, tenemos otros criterios, PASE, Molly-Wright, los criterios CASPAR. Y bueno, siempre pedir laboratorio, ver el daño radiológico, la calidad de vida del paciente y el contexto de la dermatología, clínico dermatológico y clínico general. Este es otro cuestionario, ¿sí? Para ver la actividad de la enfermedad y ya estadificada, ¿sí? Esta psoriasis, vamos a elegir la terapéutica, ¿sí? Sabemos que bueno, ya todas las terapias sistémicas son consideradas de primera línea. Antes
sucedía que tenían que pasar por a lo mejor metotrexato para poder acceder a una terapia biológica. Hoy ya son todas de primera línea. Obviamente, a lo que es una psoriasis leve, vamos a tratarla con tratamiento, vamos a asignarle tratamiento tópico, ¿sí? Pero una moderada severa ya sí o sí requiere tratamiento sistémico, porque por la extensión y demás ya se hace muy engorroso, muy molesto para el paciente estar comprando cremas y los tópicos, se hace más costoso, desordena su casa, su vida, ¿sí? Para ponérsela, para vestirse. Entonces, bueno, ahí ya tratamiento sistémico. ¿Cómo sería un tratamiento ideal para pacientes con psoriasis? Que sea eficaz, ¿sí? Que la cure, es imposible porque no tiene cura, pero tiene manejo. Que sea bien seguro, ¿sí? Todavía no hay un tratamiento seguro que no tenga efectos adversos, pero sería lo ideal. Y que sea conveniente, que sea fácil de usar, que no genere trastornos gastrointestinales, que no inmunoregule a tal forma de inmunosuprimir. Van a ver que uno usa distintas estrategias de manejo de estos tratamientos. Solemos indicar terapias rotativas, es decir, primero introducimos una terapia, por ejemplo un corticoide, después vamos al calcipotriol, después coartar, ¿sí? Rotativa. ¿Para qué? Para que no tengamos dosis acumuladas y para no generar efectos adversos con una misma molécula. Después, por ejemplo, terapia secuencial, también. Introducimos un agente, por ejemplo, corticoides, digo corticoides porque bueno, son nuestro caballito de batalla en general. Y después, para evitar los efectos adversos y los rebotes, continuamos por ahí con un inmunomodulador o un queratolítico. O los combinamos como para bajar dosis y sinergizar efectos. Ya falta menos, bueno, el tratamiento es escalonado entonces, ¿sí? Tópico para leves, ¿sí? En el medio está la fototerapia y después los sistémicos que son los DMARDs, que llamamos, ¿sí? Las drogas modificadoras de la enfermedad reumática y biológicos. Acá si quieren fotito, ¿sí? Como terapéutica tópica tenemos los corticoides, ¿sí? Ahí a la cabeza, pero tópicos, ¿sí? No sistémicos. El calcipotriol, que muchas veces se usa solo o acompañado en la misma, en la misma formulación. Tacrolimus, coartar, que tiene un olor bastante desagradable, pero bueno, funciona muy bien. Ácido salicílico, urea al 40%, ¿sí? Como queratolíticos, tazaroteno, ¿sí? Y siempre decirle al paciente que es importante que se humecte. La barrera epidérmica tiene que estar siempre indemne y bien humectada. Podemos concurrir a la vasectomía sólida, que obviamente no es lo mismo que las cremas con formulaciones enriquecidas con vitaminas, pero bueno, también es válida, ¿sí? Y en cuanto a la terapéutica sistémica, acá tenemos la ciclosporina, ¿sí? Que digamos, es más que nada utilizada en lo que es psoriasis eritrodérmica, ¿sí? Pero bueno, es costosa y hay que tener cuidado con la nefrotoxicidad. El metotrexato, también caballito de batalla, de fácil acceso para el paciente y muchas veces lo usamos hasta que incluso puede acceder el paciente a la terapia biológica. O si el paciente no quiere terapia biológica, bueno, nos mantenemos con el metotrexato. En general, las dosis de 7,5 son muy bajas y lo llevamos a 15 miligramos, que es una dosis aceptable. En casos de psoriasis palmoplantar, es bien indicado el acitretin, fototerapia, PUVA, ¿sí? O sea, terapia ultravioleta tipo A, y REPUVA es cuando está asociado a retinoides, ¿sí? Son soralenos más retinoides. Hoy por hoy es más aceptada la fototerapia UVB, ¿sí? Porque hay varias contraindicaciones para PUVA, ¿sí? Y suele estar relacionada con, a largo plazo, con carcinogénesis y cánceres de piel. Hay otra molécula, ¿sí? Que salió hace unos años, que es el apremilast, que se la compara con el metotrexato, ¿sí? Pero la realidad es que es más costosa, mucho más costosa,
tiene una eficacia que, digamos, es casi como, en cuanto al costo, como los biológicos y mucho menos eficaz. Pero bueno, en algunos casos es una opción más, ¿no? Y acá tienen la posología, en general va en incremento, porque suele dar como efectos adversos más que nada a los gastrointestinales, diarreas, náuseas. Ahí están las dosis para psoriasis y para artritis, ¿sí? Y por último, la terapia biológica, ¿sí? Que uno habla de modificadores de respuesta inmune. No son inmunosupresores, ¿sí? Son inmunomoduladores que van a actuar según el tipo, según sea un anti-interleuquina, anti-TNF, va a actuar, digamos, como antagonista, por así decirlo, en su receptor particular. ¿Cuándo considero la terapia biológica? Cuando puede haber toxicidad relacionada con los fármacos utilizados por vía oral, ¿sí? Cuando está contraindicada, ¿sí? O que el paciente no tolere. Muchos pacientes dicen la verdad que con el metotrexato tengo intolerancia gastrointestinal y la verdad que no lo toleran. O cuando hay falla terapéutica, ¿sí? Que requieren dosis elevadas y aún así digamos, no tienen una buena respuesta al tratamiento. O cuando el paciente solamente suele recaer con eritrodermias, el paciente se hospitaliza y no hay forma de manejarlo, más que siendo hospitalizado. Cuando hay formas clínicas inestables, ¿sí? Y obviamente pacientes con artritis también, porque el metotrexato hasta ahí sirve, ¿sí? Más que nada para lo que es artritis periférica, pero ya en general, si un paciente tiene artritis periférica, tengo que considerar el compromiso axial y ahí vamos a estar más cómodos con una terapia biológica. Acá les traigo algunos de los tantos nombres que hay. Algunos ya quedaron viejitos, ¿sí? Este se daba endovenoso, fue uno de los primeros en salir, ya no se usa más porque requiere como de si fuera una quimioterapia. El certolizumab, que es muy conocido por su aprobación en el embarazo. Adalimumab, que también se usa tanto en psoriasis como en hidradenitis. Ustekinumab, acá bueno, está lo que cada uno, todos son anti-TNFs. Y acá tenemos anti-interleuquina 12-23, el secukinumab es un anti-interleuquina 17, guselkumab, que hoy por hoy es, digamos, dentro de los más eficaces en cuanto a lo que es tiempo de eficacia o sea, es que no suele tener pérdida de eficacia y buena respuesta, ¿sí? Una anti-interleuquina 23. El éxito terapéutico, hablamos justamente cuando tiene una respuesta PASI mayor a 75, o sea, cuando mejoró un 75% respecto de cómo estaba inicialmente. Y hablamos de falla terapéutica cuando esto no va, cuando no logra ni siquiera un 50% de la mejoría de lo que tenía basalmente antes de iniciar el tratamiento. Recomendaciones. El paciente le recomendamos tomar sol, irse de vacaciones en la medida de lo posible, ir a las termas, al mar, que no ocluya las lesiones, sino que las deje al aire, que siempre use emolientes, es importante hidratarse la piel, que las duchas no sean extensas, ¿sí? Y que el jabón no sea ni jabón blanco ni jabones astringentes, sino que sean más bien jabones cremosos. Que haga ejercicio físico, que evite hábitos tóxicos y malos hábitos, que duerma bien y que tenga una buena alimentación. Hablamos de alimentación inflamatoria, que podríamos hablar mucho más, pero bueno, por hoy también están muy en boga los probióticos, pero bueno, tratar de tener una dieta equilibrada, sana. No hay nada que esté prohibido para comer un paciente con psoriasis, sí tiene que tener una dieta rica en proteínas por la pérdida de escamas, pero bueno, variada y balanceada. Y esto a modo de tip que habrán visto, sobre todo algunos que son de Colombia y demás, que hay unos pececitos que son de especie de garra rufa, ¿sí? Que van comiendo las queratosis y a la vez segregan enzimas que son regeneradoras, pero ojo que sean esta especie porque si no pueden llegar a lastimar la piel. Acá traigo, bueno, como efemérides, los días de
cada patología. Si es en julio, de junio es el día de la hidradenitis, el 14 de septiembre de la dermatitis atópica y ahora aproximadamente el 29 del 10, Día Mundial de la Psoriasis. Y les traje 4 preguntitas antes de despedirme. Sí, ¿cómo no? Bueno, siempre el acceso es todo un tema. Hoy por hoy no es fácil, hay que estar, sobre todo hoy por hoy, hay que estar peleando bastante y justificando bastante, por eso uno tiene que hacer un resumen de historia clínica bastante exhaustivo. En algunos casos nos piden acompañar con fotos, iconografía, en algunos casos biopsia y incluso nos suelen cambiar, puede pasar que cambien la terapia. Yo por ejemplo elijo un anti-interleuquina 23 y me dicen no, mira, tengo un anti-TNF. Claro. O por ahí están incluso los biosimilares y puede pasar también que en vez de darme digamos la marca, el biológico de marca, por ejemplo, no sé, adalimumab, ¿sí? Que me den un genérico porque es más económico, pero el problema en este caso es que no tienen los mismos estudios y el riesgo es que hagan anticuerpos neutralizantes y que después por esos anticuerpos el anti-TNF original no tenga la respuesta adecuada. Así que es bastante problemática, pero en una época era más difícil. Ahora es como que las prepagas y bueno, como que están entendiendo y bueno, es la medicación del futuro y del presente. Ya en otros países son moléculas que fueron muy probadas, muy estudiadas y bueno, hay muchos ensayos y bueno, y sigue avanzando todo esto y bueno, es lo que viene. En tu experiencia, el porcentaje de respuesta a este tipo de medicamentos, ¿de cuánto es? Es excelente. Digamos que el porcentaje de respuesta depende de cada ¿cómo se dice? De cada receptor, digamos, de cada tipo de biológico. A medida que, chicos, por favor, a medida que fueron avanzando, digamos que todos son superiores a las drogas sistémicas convencionales, incluso con menores efectos adversos, si bien el paciente hay que tenerlo siempre de cerca y algunos está más relacionado con otros, digamos, eventos durante el tratamiento, ¿no? Pero el grado de la respuesta suele ser de un 50% para arriba. Sobre todo los últimos anti-interleuquina hablan de respuesta PASI 75 o respuesta PASI 90. Es decir, hoy por hoy con los más recientes tenemos un 90% de mejoría del cuadro. Así que es excelente. Bueno, muy bien. ¿Acá ya agotaron? No. No se pudo. Bueno, está bien. Igual ahora continuamos con cualquier cosa con las preguntas, ¿sí? En este caso, bueno, la correcta era la dermatitis atópica. Bueno, la correcta era la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debe a la disfunción de barrera, ¿sí? Que esto se lo repetí y hice bastante hincapié. No es solamente debido a alergenos, sino sería una dermatitis de contacto, ¿sí? Los alergenos son un factor más. No es aguda, es crónica, ¿sí? Y no es exclusiva de la lactancia, ni de los niños, porque también se ve en adultos, ¿sí? Bueno, bien, ahí está la correcta, ¿sí? La B. Bueno, pasamos a la próxima. La hidradenitis supurativa crónica. Indique la correcta. Es una enfermedad sistémica de las glándulas sudoríparas écrinas,
Se presenta con comedones, nódulos inflamatorios, fístulas, secreciones y cicatrices. Rara vez asienta a nivel de axilas, ingles y región submamaria. Alterna con lesiones de dermatitis atópica. Sencilla, ¿no? Por ahí escuché que ya estaban esbozando la respuesta. Bueno, muy bien, ¿eh? Perfecto. La correcta es la B, ¿sí? Se presenta con comedones, nódulos inflamatorios, fístulas, cicatrices. Creo que las imágenes han impactado. Vamos con la próxima, con respecto a la psoriasis. Indique cuál de las siguientes no es correcta. A. Es una enfermedad hereditaria, psicosomática, exclusiva de piel y anexos. B. Es una enfermedad inmunomediada, crónica y de base genética. C. Es una enfermedad sistémica asociada a enfermedad metabólica y mayor riesgo cardiovascular. O D. Es una enfermedad inflamatoria no contagiosa e incurable que cursa con brotes y remisiones. Ojo que a lo mejor esta es un poquitito capciosa. Si no era muy fácil. Bien. Vamos a ver qué respondieron. Muy bien. Muy bien. Exacto. Esa no es correcta, porque no es hereditaria, no tiene un patrón autosómico dominante recesive. Hay una base genética, ¿sí? Pero no es hereditaria. No siempre que tengo papá o mamá con psoriasis voy a tener psoriasis yo. Y también el tema de lo psicosomático, si bien son pacientes que tienen una personalidad predispuesta y está muy relacionado al estrés emocional, digamos que ya se dejó de hablar de esto. Ya en la dermatología no le, si bien obviamente el paciente le indicamos que tenga su terapia y apoyo psicológico, y en algunos casos psiquiátrico, digamos que no decimos que es un paciente que sea meramente de piel y de lo que es psicológico. Bien, y la última, con respecto al tratamiento. A. La terapia biológica es de tercera línea en psoriasis. B. Los DIMARS, o sea, metotrexate, ciclospirina, ¿no?, se utilizan en cualquier forma clínica de psoriasis. C. Los biológicos están indicados en psoriasis moderada severa como terapia de primera línea. Y D. La fototerapia ultravioleta tipo B está contraindicada en el embarazo. Acá tienen que marcar la correcta. Muy bien, pero veo que la clase se ha entendido. Los biológicos están indicados en psoriasis de moderada a severa como primera línea, ¿sí? Muy bien, me despido con esta frase. Muchas gracias, hoy es la última clase del módulo de dermatología, así que bueno, gracias por la invitación y ha sido un placer.